El 14 de marzo de 2022, un hombre de 20 años llamado Brennan Murphy ingresó a la estación de policía de Baton Rouge, en Luisiana, con la única intención de confesar un crimen. Brennan aseguró que había asesinado a su novia, que estaba embarazada, de nombre Kaylin Johnson, de 24 años, y al hijo de ella, que se llama Kaden Johnson, de tan solo 2 años de edad. Unos 3 días antes, la policía de Baton Rouge inició una investigación por la desaparición de Kaylin y Kaden, quienes fueron reportados como desaparecidos el 11 de marzo de 2022. La madre de Kaylin, Denise Johnson, denunció que nadie había podido comunicarse con Kaylin desde el 5 de marzo, cuando le dijo por teléfono a una amiga que acababa de llegar a casa y que quería bañarse y luego comer algo. Los días siguientes, sus familiares y amigos intentaron contactarla, pero desafortunadamente su teléfono estaba apagado. Kaylin Johnson nació el 13 de abril de 1997 en Luisiana. Sus padres eran April Johnson y Jewel Stevenson, quien falleció en el año 2019. Tenía 10 hermanos, incluyendo a su hermana gemela Kylie. Kaylin se graduó de la secundaria y soñaba con convertirse en enfermera. Sin embargo, sus planes se pusieron en pausa a inicios de 2019, cuando descubrió que estaba embarazada. El 18 de octubre de ese mismo año dio a luz a su hijo Kaden, quien desde entonces se convirtió en la luz de sus ojos. Los seres queridos de Kaylin aseguraron que ella era una madre abnegada, que hacía y daba lo mejor para su hijo, sobre todo porque recientemente había sido diagnosticado con TDAH y autismo. Kaylin vivía en un complejo de apartamentos junto a su hijo y fue justamente allí donde conoció a Brennan, quien laboraba en el lugar como empleado de mantenimiento del complejo, y allí comenzaron una relación amorosa. Para finales de 2021, ella quedó embarazada de su segundo bebé, a quien su familia nombró Javi May Johnson. Y pese a tener una relación aparentemente formal y esperar un nuevo hijo, Kaylin y Brennan no vivían juntos, pero se conoció que Brennan muchas veces se quedaba en el apartamento junto a ella y sus hijos, y también ayudaba a Kaylin a cuidar a Kaden cuando ella debía ausentarse por cualquier otra situación. La familia de Kaylin afirmó que no había notado ningún problema entre la pareja y que todo parecía ir bien entre ellos. No obstante, cuando dejaron de tener noticias de Kaylin y de su hijo, como suele suceder en muchos de estos casos, el primer sospechoso fue su pareja. Así que para el 11 de marzo de 2022, April introdujo la denuncia por las desapariciones de su hija y de su nieto, y también solicitó una verificación de bienestar en su departamento. Ese mismo día, la policía acudió al complejo de apartamentos donde vivía Kaylin, pero al parecer no encontraron nada demasiado inusual y tampoco señales de que se hubiese cometido algún tipo de delito. Sin embargo, poco después se encontró su auto, que era un Nissan Versa, abandonado en otro complejo de apartamentos bastante cerca de donde ella vivía. Digamos que básicamente a unos 2 kilómetros de distancia. El auto fue hallado sin matrícula, con el asiento del piloto mucho más atrás de lo que lo usaría ella. Digamos que también era una persona que medía 1,52 metros y con rastros de sangre en el vehículo, lo que evidentemente era una señal de que algo malo había sucedido allí. Horas después del hallazgo, un oficial de policía contactó a Brennan y le preguntó si sabía algo sobre el paradero de Kaylin y de su hijo, pero el joven aseguró que no sabía nada de ellos. Después de esta breve comunicación, Brennan simplemente desapareció y posteriormente, cuando intentaron contactarlo, no pudieron localizarlo, sino hasta el 14 de marzo, cuando él acudió voluntariamente a la comisaría de Baton Rouge. En su declaración, este hombre aseguró que el 5 de marzo de 2022 él estaba cuidando al pequeño Kaden y que en la noche Kaylin los pasó a buscar a él y al niño por su apartamento. Después de esto, poco tiempo después de que todos se subieran al auto, él y Kaylin comenzaron a discutir, y mientras el niño estaba en el asiento trasero y viendo todo lo que estaba sucediendo, Brennan sacó un arma y le disparó 2 veces a Kaylin en la cabeza. Después de este escenario tan horrible, el hombre condujo el auto hasta una zona boscosa
específicamente en la cuadra 8500 de Burbank Drive, y puso el cuerpo de Kaylin en una bolsa de basura negra y arrojó su cuerpo a una zanja de drenaje que estaba junto a la carretera. Tanto el cuerpo como el arma homicida fueron hallados entre la maleza. Luego, el hombre condujo hasta otra zona remota de la autopista central Thruway y luego se estacionó, desabrochó el cinturón de seguridad de Kayden, quien permanecía en el asiento trasero del auto, y lo arrojó desde una carretera elevada de 9 metros. El niño sobrevivió a la caída y Brennan sabía esto, ya que admitió haberlo escuchado llorar mientras se alejaba en el auto. Tras arrojar a Kayden por la pendiente, Brennan abandonó el auto de Kaylin, donde posteriormente fue encontrado, como les mencioné anteriormente. En su declaración, Brennan indicó las ubicaciones exactas de Kaylin y Kayden, quienes claramente fueron hallados muertos. El médico forense a cargo era William Clark, y él concluyó que Kaylin había muerto casi instantáneamente después de recibir los disparos, y a su vez también murió su hijo nonato, quien se iba a llamar Hayden. Se conoció que los restos de Kaylin fueron mordidos por animales y su cuerpo estaba infestado de muchos insectos. También determinó que tenía entre 17 y 18 semanas de gestación. Poco antes de morir, Kaylin también se enteró que tendría una niña y estaba sumamente feliz por esto. Pero sin duda, el hallazgo más desgarrador hecho por el Dr. Clark es descubrir que Kayden ni siquiera había tenido lesiones durante aquella caída, más allá de unos simples raspones. La realidad es que murió días después por hipotermia e inanición. El niño, de tan solo 2 años, pasó varios días en la intemperie sin ingerir alimentos ni agua. Brennan fue arrestado inmediatamente, obviamente tras esta confesión, y 3 meses después, el 30 de junio de 2022, fue formalmente acusado del doble asesinato y feticidio. Aunque no se ha especificado públicamente, se cree que la motivación de este terrible crimen fue precisamente el embarazo de Kaylee, ya que al parecer Brennan no quería ser papá a sus 20 años. Durante 3 años, la Fiscalía de Baton Rouge estuvo preparando el proceso judicial en contra de Brennan Murphy y su juicio estaba programado para iniciar en abril de este año 2025. Sin embargo, el 1 de abril, justo antes de que se iniciara el proceso, anunciaron que habían llegado a un acuerdo con Bryan y su equipo legal. Es importante destacar que en Luisiana la pena de muerte es legal, aunque las ejecuciones estuvieron pausadas desde el año 2010. Pero llama muchísimo la atención que justo el 18 de marzo de 2025 se llevó a cabo la primera ejecución en el estado después de 15 años. Jesse Hoffman, de 46 años, fue sentenciado en 1998 por secuestrar, abusar y asesinar a Mary Elliott en el año 1996. Y a lo largo de casi 30 años, Hoffman introdujo una serie de recursos y apelaciones, pero finalmente su sentencia quedó firme y en febrero de 2025 las autoridades de Luisiana firmaron su sentencia de muerte y finalmente fue ejecutado este 18 de marzo. Las ejecuciones se están realizando actualmente en varios estados de Estados Unidos y son con la inyección letal, que es un cóctel de medicamentos que provocan una muerte rápida a las personas. Pero en este caso, el estado de Luisiana decidió aplicar la pena de muerte con gas nitrógeno. Esta vendría siendo una técnica que ha causado también muchas polémicas e indignación en algunos sectores de la sociedad desde el año pasado, por considerarse cruel e inhumano. Hace poco más de un año hicimos el caso de Kenneth Smith, quien fue uno de los sicarios contratados por el pastor Charles Sennett para asesinar a su esposa Elizabeth Sennett en marzo de 1988. Como relatamos en ese caso anteriormente mencionado, Kenneth Smith se convirtió en la primera persona en el mundo en ser ejecutado con gas nitrógeno, aquel 25 de enero de 2024 en el estado de Alabama. Pues este año el estado de Luisiana decidió comenzar a implementar esta técnica con Jesse Hoffman para retomar sus ejecuciones. Así que es muy importante que al ver todo esto, la defensa de Brennan Murphy le haya recomendado llegar a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía por la inmensa posibilidad de recibir una condena de pena de muerte si llegase a ser encontrado culpable en un juicio con un jurado. Aunque por otro lado, la fiscal del distrito dijo que la fiscalía buscó llegar a un acuerdo para evitar que la familia
atravesara por un juicio que podría ser bastante emocionalmente agotador. Frecuentemente, cuando se presenta evidencia cruda en los casos, como son las fotos de los cuerpos o los videos, los familiares salen despavoridos o con muchísimas lágrimas en sus ojos de una sala de un tribunal donde han tenido que experimentar tanto dolor y ver cómo sus seres queridos murieron. El fiscal dijo que solo la descripción de cómo ocurrieron las muertes, de cómo Brennan se deshizo de los cuerpos y de cómo fueron encontrados sería realmente brutal para la familia, y era mejor evitarlos pasar por ese dolor. También añadió que los familiares de Kaylin y Kayden aceptaron el acuerdo de culpabilidad porque entendían que era lo mejor para su familia, y así también lo hizo saber April, la madre de Kaylin, en sus redes sociales. Brennan Murphy, de 23 años, se declaró culpable de 2 cargos de homicidio y un cargo de feticidio en primer grado. Su audiencia de sentencia está programada ahora para el 10 de junio de 2025, pero la fiscal Moore afirmó que Brennan ha aceptado cumplir 95 años de prisión, 40 años por cada cargo de homicidio y 15 por feticidio. Técnicamente esto sería una sentencia de cadena perpetua. Recientemente también se conoció que April Johnson presentó una demanda por homicidio culposo contra el complejo de apartamentos donde vivía su hija. Esto fue alegando que los propietarios no la protegieron cuando supieron que ella y Brennan mantenían una relación sentimental. Los propietarios del complejo prohibían a sus empleados salir con los inquilinos, pero según April, no hicieron nada para detener la relación entre ellos, ni siquiera cuando supieron que Kaylin estaba embarazada de Brennan. Esta se trataría de una demanda civil que actualmente se está tramitando en un tribunal del distrito judicial. Y por el momento esta es toda la información que puedo brindarles del caso. Lo que ciertamente sí tenemos es la confesión de este hombre, que evidentemente al aceptar todos los cargos sabemos que es muy probable que lo que él aceptó sea la condena que también se le va a dar en el futuro, a mediados de junio, cuando se inicie su juicio. Pero básicamente ya nos ha dado luz de lo que podemos ver en este juicio o de lo que va a ser este juicio. Lori Noreen Cox nació el 26 de junio de 1973 en Loma Linda, California. Lori creció en una familia mormona compuesta por sus padres Barry Lynn y Janice Lee, y con sus hermanos Alexander y Adam y sus 2 hermanas Stacy Sommer. Asistió a una escuela en California donde perteneció al equipo de animadoras y se destacó por sacar muy buenas notas. Lori se graduó de la secundaria en 1991 y asistió a la Universidad Brigham Young, una universidad privada propiedad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como los Mormones. En 1992, a sus 19 años, Lori se casó con su novio de la secundaria de nombre Nelson Janes, quien era también mormón, pero el matrimonio duró poco tiempo y terminó en divorcio, sin hijos de por medio. En octubre de 1995 se casó nuevamente, pero con William LaGioia. En 1996 tuvo también a su primer hijo de nombre Colby, pero este matrimonio tampoco funcionó y luego se divorció. Ese mismo año, Lori tuvo una pérdida irreparable. Su hermana Stacy murió de manera misteriosa y repentina a la edad de 31 años. Su causa de muerte fue indeterminada. En el 2001, Lori se casó con Joseph Anthony, quien decidió adoptar legalmente a Colby y le dio también su apellido. Un año después, Lori dio a luz a su segunda hija, pero una vez más, su matrimonio solo duró 3 años, ya que en el 2005 se terminaron divorciando. Tras la separación, Lori y Joseph mantenían la custodia compartida de sus hijos, pero poco después comenzaron una batalla legal en los tribunales por la custodia total de los niños. En medio de todo esto, la mujer acusó a Joseph de abusar sexualmente de sus hijos y Joseph finalmente perdió la custodia de ambos. A menos de un año de su divorcio con Joseph, en febrero de 2006, Lori se casó por 4ª vez con Lila Anthony Ballow, conocido por todos como Charles. Charles nació el 17 de agosto de 1956 en Luisiana, aunque vivió unos 15 años de su vida en Austin porque jugó en un equipo semiprofesional de béisbol local.
Cuando conoció a Lori, Charles también había atravesado un divorcio y tenía 2 hijos de nombre Nicholas y Zachary. La relación entre Charles y Lori parecía funcionar bastante bien. Ambos eran mormones devotos y padres abnegados. Lori encontró finalmente, digamos que una estabilidad en sus relaciones y parecía la familia perfecta. En el año 2013, la pareja también terminó adoptando a Todd Graham, quien era sobrino nieto de Charles. Después de adoptar, cambiaron su nombre a Joshua, pero lo llamaban JJ. Los padres biológicos de este niño tenían problemas con el abuso de sustancias. Su madre consumió drogas durante todo su embarazo, razón por la cual JJ nació con el síndrome de abstinencia neonatal y pasó también un tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Durante su primer año de vida, JJ fue cuidado por sus abuelos, Kate y Larry, hasta que fue adoptado por Charles y Lori. En los años siguientes, JJ fue diagnosticado con autismo. Y a mediados de 2010, Lori comenzó a tener creencias un poco más radicales dentro de las enseñanzas mormonas y además se interesó en las novelas de Standing in Holy Place, una serie de libros de historias ficticias relacionadas a los Sud y escritos por Chad Daybell. Chad Daybell nació el 11 de agosto en Provo, Utah, y creció en Springville, también en Utah. Al igual que Lori, Chad creció en una familia mormona y también asistió a la misma universidad. El 9 de marzo de 1990, teniendo solo 21 años, se casó con Tamara Douglas, conocida como Tammy, con quien también tuvo 5 hijos. Chad luego se graduó de la carrera de periodismo y luego trabajó poco tiempo como editor para un periódico, aunque sus principales trabajos fueron de sepulturero y sacristán en un cementerio. Paralelo a su trabajo en el cementerio, Chad comenzó a escribir algunos libros. El primero de ellos fue una novela que publicó en 1999 y luego, 2 años después, publicó su primer libro de no ficción llamado Un pie en la tumba. En este libro narraba sus experiencias y anécdotas de sus trabajos como sepulturero y sacristán de cementerios. A raíz de la pasión de Chad por la escritura, el 1 de marzo de 2004, él y Tammy decidieron crear Brincourt Book Company, una editorial privada enfocada en la publicación de libros de escritores mormones. De la mano de su editorial, Chad comenzó a publicar sus libros basados en sus propias creencias de lo que sería el fin de los tiempos y de las interpretaciones de las escrituras. Esta saga de libros terminó atrapando a Lori. Y para dedicarse a sus libros y a la editorial, Chad dejó de trabajar en los cementerios, pero lo cierto es que la empresa no generaba el dinero suficiente para mantener a su familia. De hecho, se conoció que solo generaba unos $2,000 al año, por lo que tanto él como Tammy tuvieron que buscar otros trabajos. Chad regresó a trabajar como sacristán y sepulturero, mientras que Tammy trabajaba como bibliotecaria escolar. Cuando encontraron algo de estabilidad económica, Chad volvió a echarle adelante la editorial y comenzó a publicar libros con creencias cada vez más extremas. Pero esto caló en ciertos grupos de mormones con ideologías radicales similares a las suyas. Los libros de este hombre eran considerados ficción, aunque él aseguró muchas veces que los eventos que él relataba en estos libros no eran inventados, sino que estaban basados en visiones que él tenía donde Dios le mostraba lo que sucedería en el futuro. O sea, un charlatán, pues. En muchos de los libros había representaciones de un mundo apocalíptico y distópico donde hubo ataques bioterroristas y desastres naturales catastróficos. Pero todo esto no eran solo unas situaciones que plasmaban en sus libros, en su vida real y su día a día. Él afirmaba tener visiones del fin del mundo y se estaba preparando espiritualmente para ese momento. Además, para muchos, él se convirtió en una especie de profeta. Chad aseguraba que tenía un don de tener visiones y que estas visiones se generaron después de tener experiencias cercanas a la muerte. La primera fue un día de agosto de 1985 cuando tenía 17 años, cuando saltó por un acantilado de casi 20 metros de altura. Según él relata, cuando cayó al agua sintió como si estuviese estrellándose contra un piso de cemento y sintió un chasquido en la base de su cráneo. En ese momento pensó que se había roto el cuello. Chad aseguró
que había experimentado un viaje a otra dimensión o el otro velo, como comenzó a llamarlo. Él describe haber sentido cómo su espíritu salía de su cuerpo y se alejaba del mundo para entrar en el otro velo, donde había una inmensa llanura blanca y todo se sentía en paz. La segunda fue en 1993 cuando se fue de vacaciones con su esposa y otros miembros de su familia. Esto fue un viaje hacia California. Unos días mientras estaba en la playa, él y su hermano menor, Brad, nadaron hasta unas rocas para buscar algunas conchas. Pero de pronto la marea comenzó a subir y las fuertes olas lo alcanzaron y lo sumergieron a él y a su hermano en el agua. Chap relata que en ese momento una voz le ordenó que se aferrara con todas sus fuerzas a una de las rocas y así lo hizo. Luego comenzó a ver un túnel de luz y sintió un abrazo cálido por todo el cuerpo, antes de que dos hombres aparecieran frente a él. Estos hombres le preguntaron si aceptaría hacer algunas tareas. Él les dijo que sí y repentinamente volvió a su cuerpo y ya estaba en la orilla con su familia alrededor, intentando todos ellos ayudarlo. Chap dijo que desde entonces siguió escuchando esa voz en su día a día, en su vida cotidiana, que le dictaba el rumbo de su vida y le ordenaba cumplir con aquellas tareas que aceptó hacer en aquel momento e incluso comenzó a tener visiones del futuro. Ya para el año 2010, Chap afirmó haber tenido visiones sobre cómo ocurriría el fin del mundo el 22 de julio de 2020 y poco después comenzó a profetizar que habría terremotos, guerra y destrucción. En el 2015, Chap tuvo una visión donde el estado de Utah sería devastado por un terremoto y la voz que le escuchaba le dijo que debía mudarse a Idaho, así que él y Tammy decidieron mudarse a Salem, Idaho, en junio de 2015. Por esta época, Chap comenzó a ser orador, que son donde dan unos tipos de conferencias enfocadas en preparar a la gente de esta tierra para la segunda venida de Jesucristo, y están organizadas por una empresa mormona llamada Color My Media. En octubre de 2018, Lori asistió a una de estas conferencias y es allí donde se unen, digamos que este caso en sí con esta mujer. Así que en octubre de 2018, Lori, volvemos con Lori, es cuando ella asiste a una de estas conferencias de este hombre y para entonces ella ya había llevado varios años involucrada en creencias religiosas extremistas y leyendo libros sobre experiencias cercanas a la muerte. En esa ocasión asistió al evento con dos amigas suyas que son muy importantes en esta historia que les estoy contando. En este caso tenemos a Melanie y Zulema. Ambas afirmaron posteriormente que ese día Lori conoció a Chad después de la conferencia y que estuvieron coqueteando bastante. Usualmente Chad iba a las conferencias con Tammy y sus hijos, pero casualmente en esa conferencia él fue solo. Ese día, con solo minutos conociéndose, Chad le dijo a Lori que su voz le decía que ellos habían estado casados en varias vidas anteriores. Los mormones no creen en vidas pasadas o en la reencarnación. La doctrina mormona enseña que cada persona tiene una sola vida en la tierra y después de la muerte, el espíritu va al mundo de los espíritus para esperar la resurrección y el juicio final. El hecho de que Chad hablara de esto demostraba lo desviado, digamos que en su religión, que estaba también de las enseñanzas mormonas. Después de coquetear en aquella conferencia, Chad y Lori comenzaron a hablar por teléfono y con el tiempo comenzaron a tener una relación más cercana que al final los convirtió en amantes, ya que, como sabemos, ambos estaban casados. Antes de acercarse a Chad, Lori era una madre y esposa cariñosa y entregada. Era una mujer organizada, serena y elegante, pero después de su alianza cambió por completo y para sus allegados estaba cada vez más frenética. Chad y Lori crearon un grupo religioso que estaba basado en las enseñanzas mormonas, mucho más extremistas, pero con las interpretaciones de Chad, desligándose un poco de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y llamándose a sí mismo como miembros de la Iglesia de los primogénitos. La Iglesia de los primogénitos es un término que se usa en la doctrina mormona para referirse a un grupo de personas que son justas y fieles, que han alcanzado, digamos que el máximo nivel espiritual en el reino celestial, después del juicio final. La Iglesia de los primogénitos no es una organización terrenal, sino un concepto espiritual, pero Chad
tergiversó estas enseñanzas para crear su propio grupo y probablemente hacerles creer a todos los miembros que serían los primogénitos en el cielo si los empezaban a seguir a él. En el grupo participaban dos amigas de Lori. Era Melanie y Zulema. También estaba una sobrina de Melanie y su hermano Alex, quien terminó casándose con Zulema el 29 de noviembre de 2019 en Las Vegas. Melanie era hija de Stacy Cox, la hermana fallecida de Lori, y desde la muerte de su madre, Melanie se hizo muy cercana a su tía Lori. Los primogénitos tenían todas las características de una secta. Entre sus enseñanzas estaban las creencias de los 144.000, que es un número que aparece en la Biblia y que ha sido interpretado de diferentes maneras en varias religiones. En el caso de esta secta, al igual de muchas otras religiones cristianas, los 144.000 son el grupo de personas que serán elegidos o salvados durante el Apocalipsis y, evidentemente, ellos querían ser parte de este pequeño grupo de elegidos. Como dije anteriormente, Chad creía en la reencarnación y afirmó haber vivido 31 vidas pasadas en diferentes planetas. También dijo que Lori había vivido 21 vidas anteriores y que en 5 de ellas ambos coincidieron como esposos, por lo que estaban sellados. Entre las creencias de esta secta también estaban los portales de luz y oscuridad, que Chad aseguraba poder crear y utilizar para interactuar espiritualmente con Lori. Recibía también revelaciones y viajar a otros reinos. Asimismo, creían en las vibraciones de las personas y que cada quien vibraba según su nivel de claridad y oscuridad espiritual. Además, clasificaban y puntuaban a la gente en niveles de claridad o de oscuridad según su propio criterio. Decían que personas oscuras estaban poseídas por espíritus malignos y dentro del grupo solo Lori y Chad tenían el nivel más alto de claridad. Ellos también comenzaron a usar el término zombie para referirse a las personas que no estaban alineados con sus creencias o al que los cuestionara. Decían que los zombies estaban poseídos por demonios y que la única forma de acabar con ellos era matando a la persona y quemando su cuerpo. Lori llamaba zombies a su esposo Charles y a sus hijos, mientras que Charles se refería como zombie a Tammy, es decir, a su esposa y a sus otros hijos. Pero también ellos le tenían seudónimos de supuestos espíritus malignos que estaban dentro de ellos y que habían identificado. Por ejemplo, Atal era Hillary, Tammy era Viola, Charles era Ned, o también lo llamaban Hiplos. Chad decía que él era guiado por los ángeles y que tenía visiones. De hecho, en una de sus visiones aseguró haber visto la muerte de su esposa Tammy, mientras que Lori aseguraba poder comunicarse directamente con Dios y Jesucristo. Charles Ballow, el esposo de Lori, empezó a ver cómo ella dejaba a su familia a un lado y se entregaba por completo a este lugar que ella estaba asistiendo, a esta secta, pero sus comportamientos comenzaron a ser cada vez más erráticos y genuinamente se preocupó por su salud mental. Sobre todo cuando le hizo saber que ella era una diosa exaltada, con poderes proféticos y elegida para liderar a los 144.000 en la segunda venida de Cristo, Lori creía que como ella era uno de los primogénitos, no podría enfrentar ningún tipo de consecuencias de lo que hacía en la tierra con ese fin. Así que para finales de 2018, la preocupación de Charles era evidente y ya para el 31 de enero de 2019 solicitó ayuda de las autoridades para poder internarla en un centro comunitario de salud mental. Después de unos días en un centro de comunidad, los expertos determinaron que Lori estaba en un estado mental normal y recibió el alta médica. Obviamente, después de todo esto, la relación entre Lori y su esposo se quebró aún más. Ella terminó yéndose de la casa por casi 2 meses y en febrero Charles decidió solicitar el divorcio. En medio de todo esto, él había recibido amenazas de muerte por parte de Lori, quien le robó su camioneta y $35,000 de las cuentas bancarias que tenían en conjunto. Todo esto pasó en cuestión de meses, literalmente. Desde que Lori conoció a Chad hasta que Charles decidió divorciarse, pasaron menos de 6 meses. Según el documento de divorcio que introdujo Charles, Lori le dijo que él estaba poseído por un espíritu oscuro llamado Ned Snyder y que ella era una diosa elegida para guiar la obra de los 144.000, que estaría sucediendo en julio de 2020 y que lo asesinaría si se interponía en su misión.
En sus palabras dijo: "No eres Charles, no sé quién eres ni qué hiciste con Charles, pero puedo asesinarte ahora, con mis poderes". Para Charles, su esposa estaba teniendo un comportamiento cada vez más desequilibrado y le preocupaba su seguridad, y es por esto que solicitó una orden de protección. Sin embargo, para marzo decidió retirar la petición de divorcio y la orden de protección, asegurando que quería intentar que su matrimonio funcionara. Pero algo en el fondo le decía que algo malo iba a suceder muy pronto, y en secreto modificó su póliza de seguro de vida, que era de $1 millón, y puso como beneficiaria a su hermana Kate Ballou. Para el mes de junio de 2019, Charles confirmó que Lori y Chad eran amantes y decidió confrontarla. Ella no lo pudo negar y además se justificó con una serie de incoherencias y citas bíblicas. Ya para el 30 de julio, Charles le envió un email al correo de trabajo de Tammy para informarle sobre la infidelidad de Lori y Chad y se ofreció a enviarle evidencia, pero Tammy nunca respondió. Posteriormente se supo que Tammy abrió el mensaje, pero decidió borrarlo y bloquear el correo de Charles. Respecto a su relación con Lori, parecía que después de descubrir esto, todo habría llegado a su fin. Él decidió irse de la casa donde vivían en Chandler, Arizona, y en los días siguientes compartieron las actividades de sus hijos. Pero para el 11 de julio de 2019, Charles fue a recoger a JJ a la casa. Allí estaba JJ, Tal, Lori y su hermana Alex. Según las declaraciones de Lori y Alex, en algún momento, mientras Charles estaba allí, se generó una discusión entre él y Tal, en la que Charles tomó un bate y amenazó a la adolescente. Supuestamente, Charles levantó el bate para golpear a Tal, pero Alex se interpuso y entonces la pelea comenzó entre ellos dos y estuvieron forcejeando para apoderarse del bate. El altercado finalmente terminó cuando Alex sacó un arma y le disparó a Charles, quien terminó falleciendo poco después. Digamos que esta es la versión que dio Lori y Alex, que fueron los únicos testigos. Tal declaró luego que ella y JJ salieron de la casa antes de que Alex le disparara a Charles, por lo que solo vieron una parte de lo que sucedió. Momentos después del tiroteo, Lori se fue del lugar con Tal y JJ. No llamó al 911 ni alertó a nadie respecto a lo sucedido. Fue a un Burger King y luego a un Walgreens para comprar unas sandalias. Y 45 minutos después de los hechos, Alex llamó a la policía y confesó que le había disparado a su excuñado, pero inmediatamente alegó que fue en defensa propia. Tras la muerte de Charles, solo Alex recibió cargos, pero por alguna razón fue liberado poco después. La policía no presentó cargos en contra de Lori, porque no tenían evidencia de que ella tuviese algún tipo de responsabilidad en el hecho. Sin embargo, para todos los allegados a la pareja, el comportamiento de Lori para ese día en específico y los siguientes fue sumamente indiferente y hasta parecía alegrarse de lo que había sucedido. Incluso los vecinos dijeron que esa misma tarde escucharon música alta en la propiedad y parecía que Lori había hecho una fiesta en la piscina. Alex Cox tampoco parecía arrepentido o consternado por esta supuesta muerte accidental. Él le dijo a su esposa Zulema que no se sentía mal por haber matado a un zombie. Tan solo un mes después de la muerte de Charles, a finales de agosto de 2019, Lori se mudó hasta Idaho con JJ, Tal y su hermano Alex, para estar más cerca de Chad, quien vivía en Salem, Idaho, con su familia. Para el 3 de septiembre, Lori inscribió a JJ en la escuela primaria Kennedy, a la cual solo asistió unos 20 días, ya que Lori lo sacó de la escuela e informó que recibiría educación en casa. Tal, por su parte, nunca fue inscrita en ninguna escuela en Idaho. Cabe destacar que JJ para ese momento tenía 7 años y Tal 17. Ya para el 19 de octubre, el 911 recibió una llamada de Chad en la que informó que su esposa Tammy había muerto mientras dormía en su casa. Los detectives visitaron la casa y no encontraron nada inusual, mientras que en el acta de función de Tammy se estableció que murió por causas naturales, pero no se le realizó ningún tipo de examen forense. Chad afirmó que en aquella noche Tammy se había acostado con una tos terrible y que anteriormente había tenido la presión arterial baja,
convulsiones y reacciones adversas a unos medicamentos de medicina alternativa que ella estaba consumiendo, aunque nada de esto aparecía en su historial médico. También se dijo que a Tammy no se le practicó una autopsia porque Chap se negó a hacerla por temas religiosos, por lo que el médico respetó su decisión. Tan solo 3 días después, el 22 de octubre, se llevó a cabo el funeral y fue enterrada en un cementerio. Según testigos, Chap no parecía consternado y se veía como si estuviera fingiendo su llanto. El funeral como tal fue sumamente rápido. Usualmente en Estados Unidos se lleva a cabo el funeral aproximadamente una semana después de la muerte, pero para haber sido una muerte repentina, parecía que Chap tenía planeado todo lo de los servicios fúnebres. A menos de un mes de la muerte de Tammy, el 5 de noviembre, Chap y Lori se casaron en Hawái y no se esforzaron demasiado en ocultarlo. Y extrañamente, los hijos de Lori no asistieron a esta boda. Los ahora esposos se mudaron juntos y les dijeron a sus nuevos vecinos que la hija mayor de Lori había fallecido unos años antes. Pero esto no era todo. Se supo que Chap recibió $430,000 del seguro de vida de Tammy y que poco antes de su muerte él había hecho aumentos significativos en las pólizas de seguro. Para el mes de noviembre de 2019, los abuelos de JJ, Larry y Kay solicitaron una verificación de bienestar a la policía, ya que tenían alrededor de 3 meses sin poder hablar con sus nietos, ni tenían noticias de ellos. Para el 26 de noviembre, la policía acudió a la casa donde vivía Chap y Lori, pero JJ no estaba allí, a lo que Lori les aseguró que el niño estaba con su amiga Melanie en Arizona, pero solo hizo falta una llamada con Melanie para descubrir que esto era mentira. JJ tampoco estaba con ella. La mujer le contó a los detectives que la última vez que vio a JJ fue el 22 de septiembre, cuando ella y su novio, David Warwick, se quedaron a dormir en casa de Lori. Según relataron que Melanie y David, alrededor de las 10:30 de la noche vieron a Alex subiendo a JJ en brazos a su habitación porque el niño se había quedado dormido en el sofá. A la mañana siguiente, JJ no estaba en la casa y cuando preguntaron por él, Lori dijo que JJ se había portado mal y que Alex se lo había llevado de la casa. Respecto a Tyler, la última vez que la vieron fue el 8 de septiembre, cuando fue con su madre, su tío y su hermano al Parque Nacional de Yellowstone. Un dato importante es que Joseph Bryan, el padre biológico de Tyler, falleció por un ataque cardíaco el 3 de abril de 2018, más de un año antes, y la realidad es que Tyler no tenía ningún otro familiar que se pudiera preocupar por ella. Solo estaba su hermano Colby, quien no hablaba con ella de manera frecuente. Así que tristemente, de no ser porque los abuelos de JJ denunciaran su ausencia y se inició una investigación por esto, nadie se habría dado cuenta que también Tyler llevaba meses desaparecida. De hecho, cuando la policía comenzó la investigación por la desaparición de JJ, ni siquiera sabían de la existencia de Tyler. Se enteraron poco después por algunos testimonios. Para el 27 de noviembre, después de descubrir que JJ no estaba con Melanie ni con ningún otro familiar, el departamento de policía ejecutó una orden de allanamiento en la casa de Lori y Chap. Pero cuando ingresaron a este lugar, ninguno de los dos estaba allí. La pareja había huido. Se conoció que el 1 de diciembre tomaron un vuelo hasta Hawái. La policía emitió una alerta en los medios de comunicación y a los departamentos de policía de Hawái y de Idaho para poder dar con el paradero de la pareja y de los niños. Para el 6 de diciembre, Melanie se comunicó nuevamente con el departamento de policía y les informó que Chap y Lori la habían llamado varias veces en el mes de noviembre para poder pedirle que mintiera sobre la ubicación de JJ. Según Melanie, ella pensaba que JJ se había ido a Luisiana con la familia de Charles, porque eso era lo que le había dicho Lori. Pero por el comportamiento y la insistencia de la pareja para que ella mintiera o omitiera detalles a la policía, le hizo sospechar que algo raro estaba sucediendo en torno a la desaparición de este niño. Esto no hacía más que confirmar lo que la policía ya sabía. Lori y Chap estaban mintiendo sobre el paradero de JJ y de Tyler. Así que en diciembre y enero, el hijo mayor de Lori, Colby Ryan, los abuelos de JJ, Larry y Kay y el hermano de Chap,
emitieron varios mensajes públicos pidiéndole a Lori y Chad que regresaran a los niños. Incluso los Woodcock ofrecieron una recompensa de unos $20,000 por la devolución de los niños o por cualquier información que los condujera a ellos. Para el 11 de diciembre, la oficina del sheriff exhumó el cuerpo de Tammy, la esposa de Chad, después de reconsiderar los hechos y catalogar su muerte como sospechosa. Aquí se le hizo un examen forense y se determinó que Tammy no había muerto por causas naturales como se creía, sino que ella había sido asfixiada. Durante más de un mes, la policía estuvo intentando localizar a Chad y Lori y finalmente los encontraron el 25 de enero, cuando fueron arrestados por la policía local en el Kauai Beach Resort de Hawái. Tras sus arrestos, realizaron unos allanamientos, y en la antigua casa de Chad en Salem, en la antigua casa de Lori y en la casa donde vivían juntos en Hawái desde diciembre. Desde el momento de su detención, ambos se negaron a revelar el paradero de los niños. También se descubrió que Lori tenía una unidad de almacenamiento abandonado en Rexburg que había alquilado en octubre de 2019, y allí se encontraron varias pertenencias de los niños. Pero ninguna de estas pistas sirvió para mantenerlos en prisión de inmediato, así que ellos permanecieron en Hawái. Recién, el 20 de febrero de 2020, la policía de Kauai arrestó a Lori nuevamente y la acusó de deserción y la falta de manutención de menores dependientes, resistencia u obstrucción a la acción de los agentes, incitación a cometer un delito y desacato al tribunal por desobedecer una orden judicial, y quedó en prisión con una fianza de $5 millones. El 5 de marzo, Lori fue extraditada a Rexburg y un día después su fianza se redujo a $1 millón, aunque de igual forma ella no pudo pagar la fianza y permaneció en prisión. Por su parte, Chad no fue acusado de ningún cargo y permaneció en libertad, pero vigilado. Después de casi 7 meses de extensas investigaciones y sin noticias de los niños, la policía obtuvo otra orden de allanamiento para la propiedad de Chad en Salem. Esta vez decidieron excavar en el cementerio de mascotas que tenían en el patio trasero de la casa. Así que el 9 de junio de 2020 se descubrieron restos humanos enterrados en el área que posteriormente fueron identificados como los de JJ y Tyle. El cuerpo de Tyle, que estaba quemado, le habían cortado las manos y sus huesos estaban fracturados en varios lugares, por lo que se cree que habían intentado desmembrarla. Por otra parte, el cuerpo de JJ estaba envuelto en bolsas de plástico y, a diferencia de Tyle, había sido enterrado cuidadosamente. Estaba bajo rocas y tablas de madera. El médico forense determinó que JJ había sido asfixiado con una bolsa de plástico y cinta adhesiva sobre su boca, pero desafortunadamente no pudieron establecer la causa de muerte de Tyle debido al estado de sus restos. De igual forma, en ambos casos se dictaminó que fueron asesinados. Los forenses hallaron huellas dactilares de Alex Cox y Lori en el plástico y la cinta adhesiva que tenía el cuerpo JJ, mientras que se encontró ADN de Tyle en un pico y una pala que estaba en la casa de Chad. Posteriormente se conoció que a su corta edad, Tyle tenía un largo historial médico. Tenía antecedentes de ansiedad y ataques de pánico, quistes ováricos que le causaban molestias y pancreatitis. Pero es poco probable que algo de esto pudiera haberle causado la muerte. La misma mañana de los hallazgos, la policía detuvo a Chad Daybell y posteriormente fue acusado de ocultamiento, distribución o alteración de pruebas. Al día siguiente su fianza se fijó en $1 millón. Las investigaciones posteriores determinaron que Alex Cox participó en los crímenes al igual que Chad y Lori. Los registros telefónicos de Alex lo ubicaban en la casa de Chad el 9 de septiembre de 2019, por lo que se cree que Alex acudió a la casa de Chad para enterrar el cuerpo de Tyle. Recordemos que la última vez que Tyle fue vista con vida fue el 8 de septiembre, cuando acudió al Parque Nacional de Yellowstone con Lori y Alex. También se descubrió que en ese mismo día, Chad le envió un mensaje a su esposa Tammy diciéndole que había matado a un mapache y que lo había enterrado en el cementerio de mascotas del patio. Al parecer, Tammy no estaba en casa aquel día.
Y en los meses posteriores a las desapariciones de sus hijos, Lori siguió cobrando el dinero del seguro social de sobreviviente que cada uno recibió tras la muerte de sus padres Joseph Bryan y Charles Ballou. Pero la serie de asesinatos de este trío no quedaba allí. Resulta que el 2 de octubre, Brandon Bordeaux, el esposo de Melanie, la sobrina de Lori, sufrió un atentado. El hombre había salido del gimnasio y estaba regresando a su casa en su auto cuando recibió un disparo desde un jeep que estaba a pocos metros de su auto. Afortunadamente solo fue un disparo, la bala rozó su cabeza y el jeep simplemente huyó del lugar. Luego se conoció que este vehículo, desde donde le dispararon a Brandon, pertenecía a Tyler, pero estaba a nombre de Charles Ballou, quien en ese momento ya estaba muerto. La policía cree que quien conducía este vehículo y el que disparó fue Alex Cox. Como sabemos, Melanie era parte de la secta de Chad y Lori. También tenía muchas creencias extremistas que su esposo no compartía. En septiembre de 2019, Melanie decidió pedirle el divorcio sin darle ningún tipo de explicación, así que él supuso que esto tenía que ver con las creencias de la secta de Lori. Brandon estaba convencido de que la muerte de Charles, la desaparición de Ty y de JJ y el atentado que él sufrió estaban relacionados y todos llevaban a un mismo fin, que era Chad y Lori. Brandon aseguró que el intento de asesinato estuvo motivado por el dinero de su seguro de vida, del que probablemente Lori quería también apoderarse. Los análisis posteriores a los celulares de Alex y Lori revelaron que Alex había estado buscando en internet indicaciones para llegar a la casa de Brandon y que de hecho había estado cerca de su casa durante las horas previas al suceso. Lori, por su parte, buscó información en internet sobre un tiroteo en Gilbert, Arizona, donde vivía Brandon. También se supo que ese día Alex y Lori estuvieron en constante comunicación. Además de todo esto, se descubrió que el 9 de octubre Tammy también sufrió una especie de atentado. Esto fue 10 días antes de su muerte, que ahora sabemos fue por asfixia. En una llamada de 911, la mujer afirmó que un sujeto enmascarado intentó dispararle en la entrada de su casa con una pistola de paintball e incluso publicó su relato en Facebook. La realidad es que el arma que ella describió como una pistola de paintball era un fusil AR-15 y la realidad es que ella no murió ese día porque al parecer el arma se atascó. Una vez más, los registros telefónicos de Alex Cox los ubicaron en la casa de Tammy aquel día. Luego, sus datos lo volvieron a ubicar en la casa el 19 de octubre, día en el que Tammy fue asfixiada. En casa de Alex también se encontró el arma, el AR-15, cuya descripción coincidía con la pistola que Tammy había mencionado a las autoridades. Teniendo en cuenta todo lo anterior mencionado, la policía también revisó la muerte de Joseph Bryan en abril de 2018, sobre todo después de que saliera a la luz una grabación de Lori en la que mencionaba querer matar a Joseph como Nephi. Cuando dijo como Nephi, se refería a una historia del libro Mormón, en la que Nephi, una de las figuras centrales descritas en el libro de Mormón, decapita a Labán, guiado por el Espíritu del Señor. Sin embargo, después de revisar la muerte de Joseph Bryan, confirmaron que no hubo ningún crimen y que había muerto por causas naturales. Ahora, debido a la pandemia de 2020, los procesos judiciales en contra de Chad y Lori se terminaron pausando. Y fue recién el 25 de mayo de 2021 cuando ambos fueron acusados formalmente de 3 cargos, uno de conspiración para cometer homicidio en primer grado. Lori fue acusada de hurto mayor relacionado con las prestaciones de seguro social de sobrevivientes de sus hijos, mientras que Chad enfrentó un cargo de fraude de seguros por los cambios que hizo con las pólizas de seguro de su esposa antes de asesinarla. Ni Chad ni Lori fueron acusados de asesinato per se, ya que la policía consideraba que el verdugo de la pareja, quien ejecutó los asesinatos, fue Alex Cox. Posteriormente, Lori también fue acusada de conspiración para cometer asesinato en primer grado por la muerte de Charles Ballou y por el intento de asesinato de Brandon. Chad no fue acusado porque creían que no existía una probabilidad razonable de condena. El primer juicio de Lori comenzó el 3 de abril de 2023 y la fiscalía alegaba que Lori había asesinado a sus propios hijos porque era un obstáculo en su relación con Chad.
pero también para obtener un beneficio económico. Lori y Chad utilizaron las enseñanzas mormonas para justificar sus crímenes. Según la fiscalía, Lori buscaba eliminar cualquier obstáculo que le impidiera obtener lo que ella quería. Chad, por esto, planeó los asesinatos de Charles, JJ, Tal y Tammy. Además de que se cree que Lori había manipulado a su hermano para que participara en sus crímenes como su verdugo. La hermana de Lori, Summer, también testificó que cuando Alex era más joven había sufrido un accidente de auto que lo dejó con un daño cerebral y que esto afectaba su capacidad de toma de decisiones, lo cual muchas veces le hacía actuar como si fuera un adolescente. Zulema, la viuda de Alex, dijo que Chap y Lori lo habían convencido de que era un guerrero reencarnado de Dios y que él había venido a este mundo con la única misión de proteger a Lori, quien supuestamente era una diosa. Para Zulema, Alex estaba totalmente influenciado por la pareja y haría todo lo que ellos le pidieran. El abogado de Ballon argumentó que ella era una madre amorosa, cuyo error fue enamorarse de un líder de una secta religiosa rara, pero que no había evidencia que la vinculara a ella con los asesinatos. Además, afirmó que ella estaba bajo el control psicológico de Chap Daybell. Lori no testificó en su propia defensa y sus abogados tampoco llamaron a ningún testigo. Finalmente, el jurado la encontró culpable de todos los cargos y el 31 de julio de 2023, Lori fue sentenciada a 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Chad Daybell fue enjuiciado en abril de 2024. La fiscalía presentó todas las pruebas que lo involucraban en los casos y el fiscal lo describió como un hombre motivado por el sexo, el dinero y el poder. Al igual que Lori, Chad deseaba eliminar a su esposa y a los hijos de Lori porque los veía también como un obstáculo para lograr lo que quería, que básicamente era consolidar su secta y atraer a más seguidores fieles. Por otro lado, su abogado dijo que él era un hombre de fe que había sido manipulado y controlado por Lori a través del sexo y el adulterio. Al igual que Lori, Chap no testificó en su juicio, pero su defensa sí llevó varios testigos. En este caso estaba Emma Murray, hija de Chap y Tammy Daybell, que señaló que la salud de su madre se había estado deteriorando durante su último año de vida, que padecía anemia y se le formaban moretones con facilidad y que incluso actos tan sencillos como cargar bolsas de la compra le dejaban moretones. Cuando se le preguntó su opinión sobre las creencias religiosas de su padre, Emma solo respondió que eran muy tradicionales y fundamentales. Añadió que ella fue la que se negó a que su madre se le practicara una autopsia porque no cree que se deban realizar exámenes forenses a nadie. Emma también aseguró que Lori le ocultó a su padre la ubicación de Ty y JJ, como a todos los demás, pero si Chap no sabía nada de los niños, ni autorizó que se deshicieran de los cuerpos en el patio trasero de su casa. El hijo mayor de Chap y Tammy, quien vivía con ellos al momento de la muerte de Tammy, dijo que en los últimos meses notó que su mamá se cansaba con muchísima facilidad. Además aseguró que no vio ni escuchó ningún forcejeo en la habitación de sus padres la noche anterior, que pudiera quizás indicarle que algo había ocurrido, aunque sí recuerda haber visto a su madre algo débil esa noche. Pese a las declaraciones de los hijos de Chap, el 30 de mayo de 2024, el jurado declaró a este hombre culpable de asesinato en primer grado y conspiración por las muertes de Tammy, Tal y JJ. También fue declarado culpable de hurto mayor por el fraude del seguro de vida de Tammy. 2 días después, el 1 de junio de 2024, fue condenado a pena de muerte más 15 años de prisión, además de la restitución de $430,000. Ahora bien, este caso no termina justamente aquí, ya que actualmente, abril 2025, se está llevando a cabo otro juicio en contra de Lori por el asesinato de Charles. Si bien sabemos que ella no le disparó, sino que fue su hermano Alex, las autoridades quieren asegurarse de obtener una condena extra, ya que ahora mismo la condena anterior está en proceso de apelación. Y en este juicio, Lori optó por defenderse a sí misma, sin ser abogada, y esto ha causado también mucha polémica por su manera de hacerlo. En sus palabras de apertura dijo que Alex le había disparado a Charles en defensa propia.
La fiscalía afirmó que el asesinato de Charles fue planeado por Lori para poder casarse con Chap y para beneficiarse económicamente. Si Charles fallecía, Lori y JJ recibirían dinero de la seguridad social como familiares de una persona fallecida. Además, podría acceder al seguro de vida de Charles, que era de $1 millón. Pero lo que ella no sabía es que él la había eliminado como beneficiaria meses antes de morir. En su defensa, Lori dijo que la fiscalía alegaba que el dinero y la seguridad social fueron sus motivaciones para cometer los crímenes, pero que tener pólizas de seguro no es un delito y cobrar la seguridad social no es un delito. La defensa propia no es un delito y que una tragedia familiar no es un delito. Adam Cox, el otro hermano de Lori, dijo en el juicio que no tenía ninguna duda de que Lori había conspirado con Alex para asesinar a Charles, ya que antes de que fuera asesinado, Charles y Adam planeaban confrontar a Lori juntos sobre sus creencias y sus acciones. Los abogados de Charles declararon que antes de morir, él se acercó varias veces expresando su preocupación por la seguridad y el bienestar de JJ, porque ciertamente conocía sus necesidades especiales, pero también estaba preocupado por Ty. También se lamentó no poder incluirla en su testamento porque ella no era su hija biológica y él tampoco había iniciado un proceso de adopción legal. Para muchos, esto demostraba la calidad de persona que era Charles. Así que en el juicio, la fiscal mostró mensajes entre Lori y Alex 2 días antes del crimen, en las que ella le decía que siguiera a Nephi. La policía interpretó este mensaje como una orden para matar a Charles. Ahora, el lunes 21 de abril, el jurado comenzó a deliberar y para la tarde del 22 de abril ya tenían un veredicto. Lori Ballon Daigle fue encontrada culpable de conspirar en el asesinato de Charles Ballon. Y el 7 de marzo de este año, justo antes de que se iniciara su segundo juicio, Lori fue noticia después de que se emitiera la primera entrevista pública que ella le dio al periodista Kate Morrison. Y en esta entrevista se ve a una Lori con una actitud defensiva. Ella mantuvo su inocencia e intentó culpar a Ty de la muerte de JJ. La mujer de 51 años afirmó que Jesús le había mostrado que ella y Chap serían exonerados de los crímenes y liberados de la prisión en un futuro. En el 2022, en la plataforma de Netflix, también se estrenó una serie documental donde se relatan todos los hechos del caso de Ballon Daigle con las entrevistas exclusivas de los familiares de las víctimas, incluyendo el hijo mayor de Lori, de nombre Colby Ryan. A Lori todavía le espera un tercer juicio en junio de 2025 por cargos de conspiración por el intento de homicidio de Brandon, el ex esposo de su sobrina Melanie, quien por cierto se casó de nuevo con un hombre llamado Ian Pawlowski. El 16 de abril de ese año, la policía de la ciudad de Emboscada, en Paraguay, recibió una llamada de un vecino que informaba sobre la desaparición de la niña de nacionalidad francesa paraguaya. Para ese momento, Juliette llevaba más de 24 horas desaparecida y su mamá, de nombre Lilian María Zapata, de 34 años, había iniciado una búsqueda en el área, pero por alguna extraña razón no había alertado a las autoridades. Recién, cuando los oficiales llegaron al lugar donde desapareció esta pequeña, Lilian se dispuso a informar lo que había sucedido y también interpuso una denuncia por desaparición. Ella le dijo a la policía que la última vez que vio a Juliette fue el día anterior, es decir, el 15 de abril, alrededor de las 10 de la mañana. La niña estaba jugando con 2 cabritas que tenían de mascota. La madre también aseguró que en un momento no vio a su hija y pensó que solo estaba jugando con las cabras por los alrededores de la propiedad, pero con el paso de las horas notó que la niña no regresaba. Lilian también señaló que al darse cuenta de esto, pidió ayuda a los vecinos para localizarla y desde entonces inició la búsqueda. Pero para tener un poco más de contexto, la propiedad donde desapareció esta pequeña niña era una finca de unas 30 hectáreas, donde se estaba construyendo además un centro para jubilados europeos. Este lugar era administrado por el alemán Rainer, quien era pareja de Lilian y también padrastro de Juliette. Para ese momento, Juliette,
Su hermana de 10 años, de nombre Charlotte, y su madre no vivían en la propiedad, pero estaban allí desde marzo cuando se decretó el confinamiento. Juju, como le decían también de cariño a Juliette, nació el 21 de agosto del año 2012 y tenía una microcefalia, una condición en la que la cabeza es más pequeña de lo usual debido a un desarrollo o crecimiento anormal del cerebro. La microcefalia no tiene una causa específica, pero se cree que influyen mucho los factores genéticos, así como el consumo del alcohol o el cigarrillo durante el embarazo. También podría ocurrir por malnutrición fetal y la exposición de la madre durante su embarazo, quizás a ciertas sustancias tóxicas como el mercurio o el arsénico, y también a la radiación. La microcefalia afecta severamente la vida de las personas, quienes usualmente presentan retrasos en el neurodesarrollo, como es en el habla y la movilidad, y también una discapacidad intelectual en general. En el caso de Juliette, además de todo lo anterior mencionado, esta condición también le provoca convulsiones. Y según su madre, a sus 7 años de edad, la niña tenía una edad mental de una pequeña de 3 años y tenía necesidades especiales. Ella usaba pañal y había que darle de comer y ayudarla a moverse. Lilian, la madre, era de nacionalidad paraguaya, pero se casó con Stéphane Ledromoguet, un francés que conoció en Suiza y con quien tuvo a Charlotte y a Juliette. Durante ese tiempo vivieron en Suiza y también en Francia, pero luego se mudaron a Paraguay, donde también tenían intenciones de radicarse con sus hijas. Sin embargo, para el año 2019 la pareja terminó separándose y este hombre decidió regresar a Suiza. En algunos medios también se mencionó que él viajó a Suiza diciendo que era por poco tiempo, pero estando en ese lugar terminó su relación con Lilian y terminó abandonando a sus hijas. Tras su separación, Lilian conoció al ciudadano alemán Rainer e inició una relación con él. Pero como les dije anteriormente, este hombre administraba la propiedad que estaba destinada para ser un centro de jubilados, dedicado específicamente a europeos, sobre todo a alemanes. Cuando empezó el confinamiento, el hombre le ofreció a Lilian que se mudara a este lugar para que las niñas así pudieran jugar en la finca y estar al aire libre, no encerradas en la ciudad como muchísimas otras personas también estuvimos para esa época. Ahora, el centro de jubilados estaría ubicado en un condominio cerrado llamado Monte Pacará, que además tenía empleados que trabajaban y vivían en el lugar para ese momento. Así que cuando la policía local conoció sobre la desaparición de Juju, inmediatamente comenzó una búsqueda exhaustiva por toda la zona. La primera hipótesis que se manejó fue precisamente la que dijo la madre de la niña, de que ella se había extraviado mientras perseguía a las cabras. Sin embargo, desde el inicio también hubo muchas sospechas sobre la madre y también sobre el padrastro, sobre todo por la actitud que ambos tuvieron tras de no denunciar la desaparición de forma inmediata. Y esto también me parece bastante relevante porque si se te pierde una hija de esa edad y que tiene también ciertas necesidades especiales, lo más lógico es que de inmediato denuncies la desaparición para que las personas pertinentes, las autoridades, puedan ayudarte a localizarla. De hecho, no sé si es que estoy pensando mal, pero creo que si este vecino no hubiese llamado a la policía, es muy probable que Lilian no lo hubiese hecho. Y ya les voy a contar el por qué. La segunda hipótesis que se ha manejado de este caso fue que algún extraño haya ingresado a la propiedad y haya terminado secuestrando a Juliette. Esta teoría fue planteada principalmente por Lilian y Rainer. Y como les dije, la finca tiene una extensión de unas 30 hectáreas aproximadamente. Y esto es desde la entrada de la propiedad hasta el lugar donde supuestamente se perdió Juliette. Pero como les dije, la finca tiene una extensión de unas 30 hectáreas aproximadamente. Y desde la entrada de la propiedad hasta el lugar donde supuestamente terminó desapareciendo la niña, hay alrededor de 200 metros. Así que para que una persona pudiera secuestrarla, tendría que haber llegado en un auto, bajarse de este, abrir el portón de madera de la entrada, ingresar con el auto, luego subir a la niña y también incluso hasta las 2 cabras, porque resulta que las cabras también estaban perdidas. Ahora, tenía que luego regresar a la entrada, cerrar el portón de madera y terminar huyendo. Todo esto sin que nadie lo viera o escuchara, lo cual para muchas personas es completamente improbable.
Además, esta teoría se complicó aún más cuando 2 semanas después de los hechos se encontraron a las 2 cabritas y estaban en muy buen estado, y aparte estaban a unos 4 kilómetros de la casa. En ese entonces se pensó de nuevo en la hipótesis de que Yuyu se perdió persiguiendo a las cabras y que podría estar por esa área, pero teniendo en cuenta que para llegar a ese lugar se debía pasar por una zona boscosa de difícil acceso, también lo hacía improbable. Porque, como mencioné anteriormente, Yuyu tenía problemas de movilidad. Es imposible que una niña pudiera hacer todo ese recorrido caminando completamente sola. Así que se cree que las cabras fueron plantadas como evidencia en ese lugar, probablemente para desviar las investigaciones, ya que ni siquiera estaban deshidratadas. Ahora, la tercera hipótesis que se ha estado barajando fue la posibilidad de que Juliette hubiese sido entregada a una red de trata. Pero una vez más se descartó porque debido a los problemas de desarrollo y los cuidados especiales que requiere esta pequeña, era poco probable que ella pudiera ser comercializada en este tipo de redes. Y sé que suena un poco duro, un poco cruel, pero estas fueron las propias palabras de la policía local. Ahora, con la mayoría de estas hipótesis prácticamente descartadas, los detectives decidieron enfocarse en la madre y el padrastro de la niña, pero también en 2 de los trabajadores de la finca que estaban en el lugar de ese día, aunque estos nunca fueron vinculados. En medio de todo esto, Rainer y Lillian dieron una entrevista a un medio paraguayo que terminó causando mucha polémica y debates sobre si realmente estaban afectados por la desaparición de la niña o no. Sobre todo porque en varios momentos de la entrevista hablaban de la niña como en tiempo pasado e incluso parecía que Lillian estuviera fingiendo el llanto. También se procedió a hacer un allanamiento a la propiedad y se encontraron rastros de lo que parecía ser sangre. Una fue en una piedra que estaba cerca del área donde se vio por última vez a Juliette, y también en una manta que estaba en el auto del padrastro y en unos zapatos suyos y también en el colchón donde dormía Juliette. Y cuando se encontraron estos rastros, las sospechas sobre ambos terminaron creciendo, pero fue aún peor cuando Lillian y Rainer se negaron a que les tomaran muestras de su sangre. Y la policía necesitaba también como las muestras de estas sangres para poder compararlas, pero ellos se negaron, así que terminaron entorpeciendo la investigación. Por otra parte, el comportamiento de Rainer fue aún más sospechoso para las autoridades, porque el hombre afirmó en reiteradas ocasiones que salió 2 veces de la casa aquel día, pero luego se pudo confirmar que en realidad había salido 3 veces. Por otro lado, Charlotte, la hermana de Juliette, dijo que mientras su madre y algunos vecinos buscaban a la niña en el bosque y en los alrededores de la finca, Rainer estuvo todo el tiempo usando su computadora. Y tras el testimonio de Charlotte, la policía intentó localizar justamente esta computadora, pero jamás fue encontrada. Rainer confirmó la existencia efectivamente de esta computadora, pero luego dijo que la había mandado a reparar y que no sabía dónde. Algo bastante ilógico porque, mandaste a reparar algo, pero no te acuerdas dónde lo hiciste. Al menos que tengas Alzheimer o algo así, pues es lo único que se me ocurriría para que no te acuerdes dónde lo mandaste a reparar. Pero a pesar de todo lo que ya les he contado, esto ni siquiera fue lo más grave que se encontró. En un container, propiedad también de Rainer, y en su teléfono celular, se encontró una gran cantidad de pornografía infantil que incluían fotografías de las partes íntimas de Juliette y Charlotte. Muy alarmante. Y entre otras cosas que se encontraron en los dispositivos de este hombre estaban algunos audios, imágenes de una película de Hitler, imágenes representativas de un asesinato azteca, de figuras esotéricas, de cultos, como la de San la Muerte, que es un culto popular en Paraguay, Argentina y Brasil, que viene siendo muy similar al culto de la Santa Muerte en México. Ahora, un dato no menor de este caso es que se dice que Rainer era miembro de una organización alemana de niños desaparecidos. Asimismo, se encontraron algunos mensajes discriminatorios en donde, al parecer, él y Lillian se burlaban de las condiciones de Juliette y apostaban a cosas que podían ella hacer o no por sus limitaciones motrices. En una de las agendas de Rainer se podía leer la frase «otro millón de guaraníes para Lili por la apuesta perdida». Juliette comió todo el plato de fideos. Según algunos testimonios de las niñeras de Juliette, Rainer tenía un trato muy despectivo hacia la niña, no sentía afecto hacia ella y básicamente no la soportaba y le tenía poca paciencia.
El hombre incluso llegó a decirle a Lillian que Juliet era una maldición y la cuestionó qué había hecho ella en otra vida para merecer tener una niña de esa forma. Luz Mendoza fue una de las niñeras de Juliet y ella llegó a decir en uno de los medios de comunicación que Rainer no quería a la niña y que de hecho le decía en su cara que la odiaba. Juliet tuvo al menos 2 niñeras en su vida antes de mudarse a Isla Alta con Rainer. Y por otro lado, también se dijo que Lillian no le daba la atención que la niña requería y la terminaba descuidando. Luz Mendoza también llegó a decir que Juliet nunca quería regresar a su casa y no le gustaba estar con su madre, ni mucho menos con su padrastro, y que además ellos cada vez que la buscaban la niña lloraba y gritaba que no quería irse con ellos. Y a pesar de todas estas sospechas, de los rastros de sangre e incluso de las imágenes íntimas que poseía este hombre de la niña, las autoridades no lograron concluir este caso. Así que el 4 de mayo de 2020, tras otro allanamiento en la propiedad, las autoridades detuvieron a Rainer y a Lillian bajo los cargos de violación del deber de cuidado. En ese arresto se le confiscaron armas de fuego y municiones a Rainer, aunque luego la fiscalía amplió la imputación de Rainer y le agregó el cargo por poseer pornografía infantil. Por otro lado, Oscar Tuma, el abogado del padre biológico de Juliet, aseguró que él y su cliente pedían que se ampliara la investigación a otros posibles autores y que además se investigaran a 2 trabajadores del lugar que también estuvieron allí el día de los lamentables hechos, así como de otro ciudadano alemán que también estuvo ese día en la propiedad. Rufino Zapata es el padre de Lillian y él también llegó a decir que estaba seguro de que su hija y Rainer estaban detrás de la desaparición de su nieta. Incluso relató que mientras la policía investigaba, otro hombre alemán que al parecer era conocido de Rainer le advirtió que se cuidaran porque no sabían contra quién estaban batallando. El sujeto le mencionó que Rainer pertenece a un grupo de alemanes muy poderosos y que manejaban muchísima plata. Pese a las intensas búsquedas y a los arrestos a la madre y al padrastro, la policía no ha podido encontrar ninguna evidencia concreta para saber qué le ocurrió a Juliet. Si bien sabemos que Lillian y Rainer son sospechosos de este caso, pero una de las hipótesis que gira en torno a ellos es que la niña podría haber muerto accidentalmente y que simplemente decidieron ocultarlo. Aunque también se cree que Rainer pudo haberle hecho algo a la niña intencionalmente y que luego terminó ocultando el cuerpo con ayuda de Lillian. Así que la desaparición de Juliet provocó que se abrieran 3 causas penales. Una es por pornografía infantil, otra por violación del deber del cuidado y una tercera por desacato, aunque ninguna relacionada per se a su desaparición o a una acción criminal que esté relacionada a eso. Así que el 24 de septiembre de 2021, Lillian Zapata fue sentenciada a 6 años de cárcel por los delitos de violación del deber del cuidado y abandono de persona, mientras que Rainer fue absuelto de ambos cargos por falta de pruebas. Luego, en noviembre de 2021, fue condenado a 2 años de pena suspendida por el cargo de desacato, al negarse a dejarse tomar una muestra de sangre para poder compararla con su ADN. La madre también cumplió un par de años en la prisión del Buen Pastor y el resto de la pena al parecer la ha estado cumpliendo con ciertas libertades. Así que después de una serie de procesos y de apelaciones, el 17 de agosto de 2023, el juez de ejecución penal Juan Bautista Silva Ucedo ordenó que Lillian cumpliera el resto de su condena en la prisión. Un día antes de la decisión, Lillian también solicitó que se pospusiera su cumplimiento en prisión debido a que estaba embarazada de 5 meses en ese preciso momento. Ahora, en noviembre de 2021, Rainer enfrentó un juicio por el cargo de pornografía infantil, pero por alguna razón también fue absuelto. Luego, esta decisión fue confirmada por un tribunal superior, así que desde el 4 de diciembre de 2021, este hombre se encuentra en plena libertad. ¿Sí? Está libre, amigos. Así que solo cumplió 18 meses de prisión preventiva y la última vez que se supo públicamente de esta maravilla de hombre fue en agosto de 2023 cuando se le vio en el Aeropuerto Internacional de Paraguay junto a Charlotte, quien entonces tenía 13 años. Supuestamente Rainer estaba llevando a la niña al aeropuerto para que tomara un vuelo hasta Suiza para poder encontrarse con su padre biológico.
Además de esto, Charlotte tenía algunos documentos de Juliette y al parecer estos documentos se los fue a llevar a su padre porque él se los había pedido. Ese día, cuando él estaba en el aeropuerto con la niña, fue detenido brevemente, pero poco después lo liberaron porque pues no había ninguna causa penal para poder retenerlo, ni ninguna orden de arresto, y tampoco había cometido pues ningún delito, y lo dejaron libre. Ahora, en cuanto a información pues más reciente, en febrero de 2025, el abogado de Lillian declaró que la madre estaba convencida de que la niña estaba pues en Ecuador, según sus palabras. Anteriormente, en redes sociales también se viralizó un video en el que se había visto a una niña con unas características físicas bastante similares a las de Juliette, y las autoridades paraguayas solicitaron ayuda de las autoridades ecuatorianas para poder ubicar a la niña, pero al final no se supo si esta niña era realmente Juliette. Así que este 15 de abril de 2025 se cumplieron 5 años de la desaparición de la pequeña Juliette, quien ahora podría tener 12 años de edad. Y a pesar de las diversas investigaciones y procesos judiciales, su paradero sigue siendo completamente desconocido. Y las únicas 2 personas que en realidad podrían ser las responsables de lo ocurrido están completamente libres. Pero lo que me llama más la atención no solo es que la madre cumplió un poquito más, digamos, pero el padrastro, se le encontraron tantas cosas comprometedoras, tantas cosas turbias, y aún así una persona de esa calaña está libre. Así que, amigos, el caso de hoy queda así, abierto, sin saber absolutamente nada de qué pasó con la niña, pero sí sabiendo que 2 personas desgraciadas, creo que esto voy a tener que mutarlo, porque es que quiero decir otras cosas más, pero no puedo, están libres. Así que espero que sus rostros queden bastante públicos para que sepan que estas son 2 personas de temer.